invitarlos para que abramos el Santo Evangelio según San Lucas. Fijemos nuestra atención en el capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. ¿Sí se oye el audio, hermanos? Sí. Bien, gracias. Y vamos a leer del versículo 21 al 24. Lucas 2, versículos 21 al 24. Y si lo tenemos, vamos a hacer la lectura unidos. Dice la Escritura así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, gracias te damos por concedernos en la comunión de los santos adorarte, también proclamar tu poderoso evangelio. Señor, la razón por la que abrimos las Escrituras es que queremos que el mundo sepa, Señor, lo que tú demandas, cuál es tu voluntad y las promesas que das para aquellos que oyen tu poderoso evangelio. Gracias, Señor, porque también a través de la republicación de tu palabra, tu pueblo es edificado, tu pueblo es enseñado, tu pueblo es exhortado y tu pueblo es consolado. Queremos, Señor, descansar en las santas promesas de tu evangelio, pero también queremos ser testigos, testimonio para las nuevas generaciones, nuestros jóvenes, nuestros niños, que también son nuestra responsabilidad de instruirles. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo nos conduzca de tal manera que podamos conocer tu voluntad a través de la proclamación de tu poderoso evangelio. Que podamos entenderla, Señor, por la poderosa iluminación de tu Espíritu Santo, pero que también seamos movidos desde lo más profundo de nuestras entrañas a un solo deseo: cumplir tu voluntad, vivir haciendo tu voluntad, según la hemos escuchado hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, estaba un poquito espantado porque cuando llegamos, yo creo que no estábamos ni la mitad. Y digo, pues, ¿qué pasaría? Y yo estaba pensando, dije, a lo mejor la excusa que van a dar es que me tocaron los tamales. Y parece del chiste, hermanos, pero no son pocos los cristianos que sí son arrastrados por las tradiciones. Entre la chanza y la risa, bien que le puede entrar a la tamaliza. Por eso es que, hermanos, es nuestro deber advertirles de dónde vienen todas estas costumbres, que por cierto no son de las Escrituras. El próximo viernes 2 de febrero, el pueblo papista romanista celebrará el llamado Día de la Candelaria. Pero no fue siempre así en la iglesia cristiana. Desde la era patrística, en padres de la iglesia como Ambrosio, sus contemporáneos, hasta llegar a Agustín, la iglesia celebraba la fiesta de la presentación del Señor. No era el Día de la Candelaria, era la fiesta de la presentación del Señor. Y recordarán que hemos mencionado que la primera versión al mundo de las Escrituras, después de sus idiomas originales, el hebreo y el griego, fue el latín. El mundo grecorromano, la primera versión de las Escrituras que conoció fue el latín. Por eso es que encontramos muchos términos en la lectura de los libros de estos padres de la iglesia, estas expresiones latinas. Así que ellos celebraban lo que se llama in praesentatione Domini. No se parece mucho al italiano de ahora, pero eso era lo que ellos celebraban, in praesentatione Domini.
Si usted, como les he invitado en otras ocasiones, hoy entra al portal del Vaticano, notará que la fecha del calendario litúrgico ahí, entre la misma iglesia papista romana, marca el 2 de febrero con la siguiente frase: Festa della presentazione del Signore. ¿Sí? Lo repito, Festa della presentazione del Signore. Fiesta de la presentación del Señor. ¿Qué pasa pues? Si este es el orden litúrgico doctrinal aceptado por la Iglesia romana, ¿por qué entonces encontramos el Día de la Candelaria? ¿Por qué encontramos tantas otras tradiciones que han pervertido aún la misma doctrina de la Iglesia papista romanista? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando se es tolerante, cuando se ignoran las Escrituras, cuando por el temor de que se vayan a enojar, no se proclama la Escritura, pues esto es lo que va sucediendo. Y entonces las tradiciones entierran la verdad, de tal manera que llega el momento en que ya no sabemos el origen. Y es precisamente la intención de hoy traer aquí el origen de esta fiesta. El 2 de febrero, el Día de la Candelaria, no se celebró sino hasta 10 siglos después. Entonces, desde la era patrística, era simplemente in presentatione Domini. Fue hasta el siglo XV cuando surgió la celebración del Día de la Candelaria, que por cierto ni siquiera es una fiesta nuestra mexicana. Como tristemente encontramos ya iglesias presbiterianas celebrando, es en noviembre creo, ¿verdad?, el Día de Acción de Gracias. Hermanos, es una fiesta local, de un pueblo ciertamente, de Estados Unidos, pero es algo local, no es algo universal. Así entonces, según la tradición romanista, en 1497, la Virgen María se apareció en las Islas Canarias. ¿Alguien sabe en qué parte de América del Sur están las Islas Canarias? En España. Ah, ¿no es en América del Sur? Bueno, pertenecen a España, pero están acá por el África, hermanos, ¿sí? Pero ciertamente esa es una lucha que tienen los españoles, ¿sí? Bueno, palomita, hermanos, una micromillonésima de punto para su examen. Pues según ahí, la Virgen María se apareció en las Islas Canarias, en la costa oeste del norte de África. La celebración de esta aparición coincidió con la fecha de la presentación del Señor, es decir, el 2 de febrero. Y se dice Día de la Candelaria porque se acostumbraba en procesión con candelas, que nosotros aquí llamamos velas. Entonces era la fiesta de las candelas, hasta quedó como Candelaria, el Día de la Candelaria. Pero es la aparición de la Virgen María, según ellos, en las Islas Canarias. En un principio de este siglo XV, la iglesia celebraba ambos acontecimientos en un solo acto. Me imagino cómo celebran don Salvador su cumpleaños y hay que celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hay que quedar bien con los dos. Bueno, pues hacían el esfuerzo y se celebraban ambos, pero poco a poco, la tradición fue desplazando a la doctrina. En estas fechas bendicen a un niño y hacen procesión por la Virgen María, llamada la Candelaria. Ese niño no puede hacer milagros hasta que es bendecido. ¿Qué Dios que necesita la autorización de sus hacedores para poder hacer milagros? Bueno, así están las cosas, y por eso entonces los llevan a bendecir. Entonces decíamos, porque en un principio esta fiesta se empezó a celebrar con la luz de las velas o de las candelas, incorporando así otro evento más, la bendición de las velas.
La tradición, como hemos dicho, corrompe el testimonio de las Escrituras. Y nosotros preferimos conmemorar los eventos que manifiestan el papel redentor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablar de la presentación? Porque la Escritura habla de la presentación, hermanos. Donde la Biblia, este es un principio reformado, donde la Biblia habla, hablamos. Y Calvino decía, truenen si quieren, echen rayos y centellas de los púlpitos, pero que sea partiendo de las Escrituras. Y donde la Biblia calla, callamos. No especulamos. No hay lugar para la especulación. Así que entonces nosotros vamos a explicar este pasaje que hemos leído. Pero no olvidar, hermanos, que para poder interpretar fielmente un pasaje, tenemos que verlos en el contexto integral de todas las Escrituras, de todas las manifestaciones de las Escrituras. La palabra creacional, la palabra direccional, la palabra autoritativa, nada de eso se debe de ignorar. Por eso me propongo, al hablar hoy de la presentación del Señor, hacerlo a través de 3 secciones. La primera, para poder arribar a una interpretación sana, debemos considerar las raíces hebraicas de la fe cristiana. No somos judaizantes, aclaramos, que ese es otro extremo, ¿sí? Que porque dicen Yahuwah, se consideran más cristianos que los que decimos Jehová. Es más, hasta nos condenan, ¿sí? Hasta dicen que nos vamos a ir al infierno, porque en lugar de decir Torah, decimos Biblia, y así cosas por el estilo. Pero tampoco podemos ignorar, hermanos, nuestras raíces hebreas. Por eso vamos a ir en primer lugar a ese primer punto, las raíces hebreas de la fe cristiana. Segundo, el significado de la Berit Milá. Hebreo, no soy judaizante, hermanos. ¿Qué quiere decir Berit Milá? La ceremonia del pacto. Y tercero, veremos la Jofa'a Matzah. Otra vez, pues no que no es judaizante. Bueno, es que es la ceremonia de la presentación. ¿O no dice eso la Escritura? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Ese es el Berit Milá, la ceremonia de la circuncisión. Y luego, después leemos en el versículo 22, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿qué? Para presentarle. Ese es la Jofa'a Matzah, la presentación del Señor. Pero vea que ahora hacemos todo al revés, todo lo ponemos patas arriba. Yo no puedo meterme con mis hermanos de otros movimientos como los pentecostales, los carismáticos. Pero lo que sí me repurga y me retuerce las tripas es que los presbiterianos traen primeramente a presentar a sus niños. Y allá, cuando se acuerdan, entonces viene el bautizo. Este no es el orden. Vean ustedes, hermanos, ¿sí? Entonces vean, el ignorar este contexto tan importante nos ha llevado precisamente a este punto. 2, el habilitar pastores sin un trasfondo, sin una disciplina educativa sobre el oficio del pastorado, pues entonces trae que improvisemos pastores. ¿Y por qué no decirlo? La falta de pastores, ¿sí? La falta de pastores, pues entonces a cualquiera que hable bonito, pues ya lo ordenamos pastor. Y esto entonces ha traído este sinfín de corrupciones de las Escrituras. Así que, hermanos, vayamos entonces al primer punto. Para poder considerar este significado de por qué la circuncisión y por qué la presentación de nuestro Señor Jesucristo, y si visualizamos la imagen,
Si nos vamos entonces ahora hasta los tiempos de Jesús, entonces ya no vemos la circuncisión. Ahora vemos que Jesús se bautiza y da mandamiento. Y da mandamiento. Ir por todo el mundo, hacer discípulos. ¿Y luego qué dice? Ya no dice circuncidándolos. Dice bautizándolos. Entonces la relación de estos sacramentos ahí está, hermanos. En el Antiguo Testamento era la circuncisión y la Pascua. En el Nuevo Testamento es el bautismo y ¿qué? Ahí está, hermanos. Pero ese será otro tema. Pero pueden adelantar. Lo encontramos en la confesión belga, hermanos. Ahí pueden encontrar usted que en otro momento también hemos de ver. Bueno, iremos al primer punto. Decíamos, las raíces hebraicas de la fe cristiana. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que ir a los judíos? Si mismo Pablo se enfureció cuando los judaizantes a los gálatas le dijeron, qué bueno que crees en Cristo. Bueno, pues ahora circuncídate. Y fue un pleito no pequeño, hermanos, ¿sí? Fue tan grande la discusión que recuerden, tuvieron que acudir a un concilio, a una reunión de todas las iglesias ya en ese momento conocidas para llegar a este punto. Recuerdo que un hermano que se apellida Pur, yo siempre le decía a él, Purman, nos estaba hablando de la oración. Y uno de los puntos que decía, bueno, si Dios ya ha decretado lo que se tiene que hacer, pues entonces, ¿para qué oramos? Entonces decía, because the Bible says, porque la Biblia lo dice. Bueno, ¿por qué tenemos que ir a las raíces hebraicas de la fe? Porque la Escritura lo dice. Lo que la Escritura dice lo tenemos que mencionar. Primero, dice la Escritura que a los judíos les ha sido confiada la palabra. Ellos fueron los depositarios de la palabra. 2, a ellos les ha sido confiada la custodia de la ley, el culto y las promesas. Y 3, a ellos les ha sido asignado ser ejemplo de advertencia para nosotros. O sea que no todo lo judío es bueno. O sea que no vamos a imitar en todo a los judíos. Eso es de lo que debemos de tener cuidado, hermanos. Dijimos en primer lugar de las raíces hebraicas de la fe cristiana, es que a los judíos les ha sido confiada la palabra. Romanos capítulo 3, versículo 2. ¿Qué leemos en este pasaje? 3.2. 3.2. Dice, sí, adelante. Okay. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido conferida la palabra de Dios. Muy bien. Vean desde el versículo 1. ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Vean la relación, hermanos. ¿Sí? Por eso decíamos, no podemos ignorar el contexto total y completo de las Escrituras. No podemos, hermanos. Yo cuando les exijo a los estudiantes, quiero tu bosquejo, quiero tu proposición, y me presentan sus fichas bibliográficas. No, espérate. Esto no es. Tienes que ver todo. Ahora, ¿cuál es su relación con el antiguo? ¿Cuál es su relación con el nuevo? Es todo un trabajo de investigación, hermanos. Un sermón no se puede hacer en la noche, ¿sí? Es un trabajo continuo. La respuesta dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, porque a ellos les ha sido confiada la palabra. Había muchos pueblos. La Escritura dice que escogió a los judíos por ser mejores, por ser buenos. Si entre ellos había asesinatos, entre ellos había adulterios, entre ellos había robos, tantas perversidades que había. Bueno, los otros pueblos tampoco cantaban mal las rancheras, porque esa es la humanidad.
la humanidad caída, la raza caída. Sin embargo, porque a Él le agradó. De todos esos pueblos caídos, incluyendo los judíos, de todos esos pueblos perversos, incluyendo los judíos, de todos esos malvados, incluyendo los judíos, a Dios le agradó separarlos a ellos. ¿Para qué? Para hacerlos depositarios de su palabra. Sencillamente, por gracia. Nada más. Es solo por gracia. Por eso entonces, nosotros tenemos que ir a ver de su celo que tenían por las Escrituras. Hermanos, ay, cómo se ha pervertido de veras el Evangelio. Nos dicen, por ejemplo, que la iglesia es un hospital de enfermos. No. Yo no veo eso en las Escrituras, hermanos. Yo no veo eso en las Escrituras. Pablo dice, vestidos de la armadura. ¿Y la armadura qué era? Los pertrechos para la guerra. Le dice a Timoteo de la iglesia que es columna y que baluarte. ¿Qué es un baluarte? Un cuartel. Aquí tenemos un militar que nos diga qué sucede con un soldado enfermo, si está enfermo hoy de diarrea, mañana de tos, pasado mañana de alergia, pasado mañana. ¿Qué sucede con ese militar? ¿Fuerte? ¿Y luego? ¿Y si sigue? Lo mandan a su casa y si sigue, pues se va de retiro ya. Lo dan de baja, hermanos. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a tener aquí un hospital permanente? No, entonces vean cómo, precisamente por no ver las Escrituras en su contexto total, a ellos les fue confiada la palabra. Nuestra clasificación de libros, vean, es la que ellos tienen. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confiada la palabra. Pero también dice que les fue confiada la custodia. Vamos a ver el versículo, el capítulo 9, versículo, así, allí mismo. Versículo 4, capítulo 9, versículo 4. Los Romanos 9, versículo 4. Que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, subrayen, el pacto. Porque la circuncisión y el bautismo tienen que ver con el pacto. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Sí? Entonces, a ellos le ha sido confiada la custodia de la ley, el orden del culto y las promesas. Dios no le ha dado al hombre permiso para adorarle como quiera. 2 hijos de un sacerdote dijeron, creo que este Chanel 5 le gustará mejor al Señor. Y ahí le llevan su Chanel 5. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fuego salió del altar y los consumió. Hoy, hermanos, en muchas iglesias se está ofreciendo fuego extraño al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque no seguimos esta regla de las Escrituras. Ay, pues sería bueno poner danzantes. Y ahí tienen escuelas de danzantes, que los que han ganado son los que tienen las escuelas, y que cobran, que entiendo que bonito. ¿Por qué tenemos que ir a los judíos, al contexto judío, para poder entender esto? Quiero mencionar una tercera razón. Les ha sido asignado ser ejemplo de advertencia. Ese es el otro punto. Ser ejemplo de advertencia para nosotros. Porque no siempre han sido leales al Señor, no siempre han sido leales al pacto. Cuidado, no los imites en esto. Sí, ese es el punto. Primera de Corintios, si vamos a esta carta del apóstol Pablo,
el capítulo 10. Miremos con atención en 1 Corintios el versículo 6. Dice, está hablando de los israelitas, vean el contexto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, 1 Corintios 10. Estas cosas sucedieron. Mamá, güey, para esto estoy leyendo el contexto, hermano. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sigue diciendo, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron. Está hablando entonces de los israelitas. Ahora sí veamos el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sí? Ofendieron al Señor. El Señor llama a Moisés para entregarle las leyes del Señor y el pueblo se da. No, pues ya se tardó Moisés, pues vamos a inventarnos dioses que nos sigan guiando. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, y podríamos citar más ejemplos. María y el hermano de Moisés. Bueno, ¿que Dios solamente ha hablado por Moisés? ¿Que nosotros no también podemos hacer lo que Moisés hace? Bueno, ustedes saben el resultado. ¿Por qué? La lepra. ¿Por qué? Porque no entendieron el juicio, el oficio, lo que es ser llamado para ejercer un oficio. En el versículo 11 de este mismo capítulo amplía sobre el particular el apóstol Pablo. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Entonces por eso no podemos ignorar y por eso es que voy a recurrir a ello. Ahora sí, hechas entonces las aclaraciones, vamos al segundo punto del pasaje que hemos leído de Lucas, que nos dice en primer lugar en este versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces lo que aquí encontramos, como mencionaba hace un momento, es lo que los judíos llaman Berit Milá. Berit, pacto. Milá, ceremonia del pacto. Entonces la circuncisión no era un acto cualquiera, no era un pretexto para alcoholizarse y inmolarse. No inmolarse, son dos cosas distintas. ¿Sí? Lo que vemos en este pasaje son dos elementos de este Berit Milá. El primero era el acto de la circuncisión y el segundo, el ponerle nombre al niño. No es simplemente ponerle Pancho Nopales porque me gustó, o el nombre del artistona de la lloronovela, o la cantante de moda, o el cantante de moda. Los nombres son una confesión de fe. Un nombre de un niño dice tu fe, dice en quién tú crees. Y esto es algo que los cristianos ya debemos de atender. Pues ya, los que nos pusieron nombres de Pancho Nopales, pues ¿qué le hacemos? Aunque creo que ya se puede, ¿no? Se puede cambiar nombres y esas cosas. Pero las nuevas generaciones deben de tener cuidado. No es simplemente ponerle el abuelo, el nombre del tío, del abuelo, del tatarabuelo, del bisnieto. No, un momento, hermanos. Vamos para allá. Primero, el primer acto era ¿qué? La circuncisión. La circuncisión, ellos lo llamaban está difícil de pronunciar porque es Lot Verit, señal del pacto. Entonces, llevar al niño a circuncidar era una señal
de que creo en las promesas del pacto. Aquí está. Pero ahora dicen, ¿cómo van a bautizar al niño si todavía no cree? Sí, hermanos, porque solo ven ese pedacito donde dice, y subió Cristo de las aguas. Y ya dicen que el bautismo tiene que ser por inmersión. No, hermanos, hay que entender el significado de esa palabra subió. No dice sumergió y luego salió. Dice que subió, que es otra cosa distinta de sumergirse. Eso hay que tenerlo muy en claro. Repito, pero ese es otro tema que hemos de tratar. Ahora, ¿qué quería decir un judío con llevar su niño a la circuncisión? La circuncisión, en primer lugar, era una señal de pertenecer a un pueblo. Tú no eres ruso, tú no eres gringo, no te hagas las ilusiones, no eres inglés, eres chilango. Y eso ya te fue bien porque podíamos decirte azteca o cualquier otra cosa. Era sencillamente la señal de que yo pertenezco a un pueblo, el pueblo escogido por Dios. Ningún pueblo se circuncidaba, solo los judíos. Esa era la primera señal. Soy judío. 2, de que pertenecía a una familia. No era un bastardo. No era un niño no deseado al cual tenían que dar en donación. Es que no estoy preparado para ser mamá. No estoy preparado para ser papá. Ya, esa es una excusa suficiente, hermanos. Y era señal de aceptación de las promesas del pacto. Creo que mi hijo es hijo del pacto. Por eso lo circuncido. Porque tú, Señor, vas a cuidar de él. Porque tú, Señor, vas a guardar a mi hijo. Tú lo vas a llevar a la fe. Como me llevaste a mí a la fe. Como llevaste a mi esposa a la fe. Como has llevado a mi familia a la fe. Es lo mismo que tú vas a hacer con mi hijo. Es un acto de fe, hermanos. Entonces, ese era el otro evento que había aquí. A los 8 días era ponerle el nombre. También esto no era cosa fácil, no era nada más de, pues se me ocurrió. Le pusieron Yeshua. Ahora, ¿qué quiere decir el nombre en un judío? ¿Qué significa para un judío su nombre? Exacto. Vean ustedes, hermanos, las revistas Enlace Judío, por ejemplo, como, y otros tantos Haaretz y otras revistas judías que hay. Cómo ellos con orgullo dicen, por ejemplo, no recuerdo su nombre, de la protagonista de La Mujer Maravilla. ¿Cómo? Bueno, su nombre es judío y tiene raíces judías. No sé si sea verdaderamente de la fe judía, pues, por lo menos. Pero los judíos se enorgullecen de su pueblo. Fulano de tal descubrió tanto, fulano de tal hizo lo otro, pero a nosotros nos corroe la envidia. ¿Sí? Porque no soy yo, cualquiera lo hace. ¿Sí? ¿Por qué no lo hiciste tú? Si cualquiera lo hace, ¿por qué no lo hiciste tú? Bueno, el nombre, en primer lugar, es un signo de identidad. Y este signo de identidad indica, 1, pertenecer a un pueblo. Por ello, ellos buscaban un nombre judío. Vean, todos los libros de la Biblia, los escritores tienen ¿qué? Nombres judíos. Ese era el primer punto. Era un nombre de identidad. 2, indicaba
descendencia genealógica, es decir, que pertenece a una familia. Pero hay papás, y espero que no se les ocurra ni de chiste: a ti te recogí del basurero. Cuidado, cuidado, es una broma de muy mal gusto. Y si se lo dijo a su hijo, arrepiéntase y pídale perdón. ¿Sí? Arrepiéntase y pídale perdón, porque no ese es el punto. Y debemos de tener mucho cuidado. Pertenece a una familia. Ahora, los judíos sí ponían los nombres del papá o del abuelo, pero bajo dos condiciones. La primera es que fuera un pariente fallecido para honrar su memoria. Así que, abuelo, espérese a que se muera para que alguno de sus nietos, sí, le pongan su nombre. No se adelante, no le sugiera. Entonces, es un pariente fallecido para honrar su memoria. Y dos, que ese nombre fuera judío. ¿Por qué? Esto nos lleva al tercer elemento de por qué en este Berit Milá era muy importante también el asunto del nombre. Porque el nombre era una profecía. Y esta profecía llevaba tres elementos: significado, esperanza y misión. Los nombres significan algo. Los nombres, significado, esperanza y misión. ¿Por qué le pusieron al niño que nació de María Joshua? El ángel lo explica. ¿Por qué? Ahí está la profecía. ¿Sí? Ahí está la profecía. Entonces no es simplemente de escoger así en el calendario, pues este me gustó. ¿Sí? O como se llegó en la tradición papista. ¿Sí? El día el día del santo que marcaba el calendario era el nombre que tenía el niño. Te llamas Petronilo. ¿Sí? Perdón. O etcétera, o etcétera. Bueno, hermanos, en su contexto y en su tiempo eran nombres bonitos y sonaban bonitos. Lo que pasa es que ahora pues estamos acostumbrados a George, Justin, ¿sí? John, hasta le ponen John Lennon, Brian, etcétera, ¿sí? Y digo, pues, etcétera. Pero otra vez, hermanos, es cosa seria. Toda la vida es religión. Toda nuestra vida es una perenne confesión de fe. Entonces el nombre también llevaba significado. Entonces, este es el primer punto. El Berit Milá. Pero, hermanos, no solo sucedió eso. En el versículo 22 nos indica que algo más pasó con ese niño. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, fíjense bien, de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús, ¿para qué? Para presentarle al Señor. Este es entonces la ceremonia de la presentación. ¿Sí? O sea, el llamado Hofa'a Matzah. Hofa'a Matzah, que significa la presentación del bebé. Pero hay que tener muy bien claro, ¿por qué era esta ceremonia? Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, versículo 23, como está escrito, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo, y al ofrecer. Y cuando vimos en la lectura bíblica de Levítico, vimos decíamos que la mujer era inmunda, y pues sí se oye así como feo y todo. No, un momento. No ese es el punto, hermanos. Lo que se quiere aclarar es,
el origen pecaminoso del hombre. No es que la mujer fuera inmunda, es que todo nacido de varón y de mujer nace ¿en qué? En pecado. Ese es precisamente lo que hay que ver. Que este Dios se humilló para nacer de un vientre también afectado ¿por qué? Por el pecado. Y dos, no vino para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplir la ley. Él estuvo demostrando una y otra vez cómo cumplía la ley, aún desde siendo bebé. Entonces, lo único que indicaba ese punto es que todos los seres humanos nacemos en pecado. Ese es el punto. Y eso es lo que quiere recordarnos siempre el Señor. Nuestro origen. Así que, entonces, pero hay otra cosa. Primero explica el porqué de esa ceremonia, para indicar el origen pecaminoso de los hombres. Era la purificación de María, no de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Era entender, yo soy pecador, tú eres pecador, nosotros somos pecadores. Y así con todo y eso, Dios en su gracia nos tiene como vasos escogidos para proclamar las virtudes de nuestro Señor. Pero había otro punto más. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentar. ¿Qué es la presentación para un judío? La consagración. Traen a su hijo para consagrarlo. ¿A quién? A Dios. Tenemos que aprender, padres, que nuestros hijos no son nuestros hijos, son del Señor, que han sido puestos bajo nuestra custodia, que el Señor es hijo del Señor y dice, toma este niño, toma esta niña, cuídamelo, cuídamela. Y ahí está nuestra responsabilidad. ¿Cómo hemos cuidado a nuestros niños? Lo he dicho y lo seguiré diciendo, hermanos. Tenemos una generación de huérfanos, porque tienen padres biológicos, pero no tienen padres espirituales. No tienen padres que estén ahí para abrazarlos, para decirles te amo, para decirles te quiero. ¿Dónde están los padres? Trabajando para poder darle todas las modernidades, para que el niño tenga su tablet, para que el niño tenga su iPhone, para que el niño... Esas rueditas que ahora tienen ahí caminando, ¿no? Ya vi de Reyes que les trajeron, ¿sí? Ay, para que el niño también tenga su coche, sin saber lo que significa ganárselo, trabajar para tener un carro. Entonces, vean, hermanos, lo traemos para consagrarlo al Señor, para ofrecerlo al Señor. Y eso implica compromiso. Y es una de las preguntas que le hacemos a los padres cuando los pasamos aquí. Que si se compromete a instruir a su niño en la doctrina, en la fe, hasta que él llegue a la edad de su conciencia y él entonces de su propia boca diga, creo en Jesús. Hasta ahí la tarea del padre. Si el hijo mintió, allá él porque le mintió a Dios. ¿Sí? Pero lo que nos tocó a nosotros es eso. Y tercero, hermanos, el acto de la presentación era de te entrego a tu hijo. No es mi hijo, es tuyo. Quizá nos pueda ayudar un poquito, hermanos, la oración de Ana. ¿Qué mujer casada? ¿Qué familia? ¿Qué esposos no esperan tener un hijo? ¿Sí? Eso es algo normal. Hay anormales. Esos dejémoslos aparte. ¿Sí? No. Lo normal es que todos queremos un hijo. ¿Y no hizo eso también Ana? Y hasta por borracha la tomaron, ¿se acuerdan?
anda mujer, digiere tu vino, ¿sí? Y vete, no Señor, es que... Y después le lleva el bodoque, ¿sí? A Samuel, mira, por este niño oraba, no es que estuviera borracho. Pero ¿qué hace? Y lo entrega al servicio del Señor. Pero nosotros escuchamos, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero es una de las posibilidades. Hemos escuchado de hijos que le han manifestado a sus padres, ¿sí? Quiero ser pastor. Te vas a morir de hambre. No, estudia primero una licenciatura y cuando me la traigas entonces te vas de pastor, con la ilusión de que se le olvide y se dedique a su profesión. No estoy diciendo, insisto y repito, que todas las demás profesiones sean malas, ni que la del pastorado sea la mejor, pero que es una entre todas las demás y al mismo nivel, hermanos, ¿sí? Y entonces, pues debemos entregarla al Señor. ¿Por qué? Porque decíamos también que el nombre significaba ¿qué? Oficio. Que el niño trae un llamado. Nosotros no sabemos qué va a ser. Va a ser enfermera, va a ser maestra, va a ser, no sé, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que le va a servir a nuestro Dios, que va a servir en el reino de Dios, que su carrera, que su oficio va a ser para el servicio del Señor. Pero nosotros mandamos a la escuela a nuestros hijos para que ganen dinero y no sean pobres. Entonces no entendemos la vocación de servicio, hermanos, ¿sí? Claro, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. La Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Eso vendrá, porque así también dice la Escritura. Buscad el reino de Dios y su justicia, y los billetes vienen por añadidura, ¿no? Concluyendo, hermanos, ¿qué celebramos hoy como iglesia? La presentación del Señor. Así que, hermanos, no me vayan a salir, por favor, porque me tocaron los tamales. Oh, hermano, cuidado, mucho cuidado. Y debemos de tomar en cuenta, entonces, hermanos, que lo mismo que significaba la circuncisión para el pueblo judío, debe significar para nosotros el bautizo. El bautizo de nuestros niños, hermanos, es una señal de que pertenecemos a un pueblo. Díganme ustedes, si ahorita entra un Pancho Nopales de allá, ¿lo vamos a hacer híncate y te vamos a bautizar? No. Solamente los que pertenecemos al pueblo del Señor somos bautizados. Es una manera de separarlos. La Santa Cena, a San Juan de las Esquinas lo invitamos a que pase. Ese momento nos distingue, hermanos. ¿Quiénes han consagrado la totalidad de su vida? ¿Y quiénes, quién sabe cómo anden? ¿Sí? Entonces vean ustedes la enorme importancia, hermanos, de los sacramentos, y que debemos entonces de tomarlos en cuenta. No se nos olvide que nuestros hijos no son nuestros hijos, son del Señor. Conságreselos al Señor, entrégueselos al Señor. Nosotros los padres debemos de agonizar en oración por nuestros hijos. Nosotros los padres debemos instruir a nuestros hijos. Nosotros los padres debemos advertir a nuestros hijos. Somos los primeros que debemos de decirle a la niña: Pancho Nopales es gentil, es pagano, no puede ser tu novio. Lo mismo le podemos decir al joven. Mira, no importa que se parezca, no conozco las artistas de ahora, no importa que se parezca a fulana, a sutana, a mengana, sí, no importa quién se parezca, tiene que ser cristiana. Y si no te aguanta el paso, mira, si no lo hizo ahorita, no lo va a hacer mañana. ¿Cómo es posible que tú sí tienes que ir a sus eventos? Pero ¿cómo es posible que cuando tú le invitas siempre hay 1,000,000 de excusas? Cuidado. Eso es lo que tenemos que advertirle a nuestros hijos. Si son rebeldes, si son contumaces,
Si son los demás, libres somos entonces de culpa. Pero nosotros les advertimos. ¿Sí? Así que, hermanos, esa es nuestra tarea. Tenemos que ser fieles, sumisos y humildes ante Dios. Uy, hermanos, este es otro punto. Tenemos una generación de rebeldes. Tenemos una generación de anarquistas. Que su grito de batalla es rebelión, no sumisión. No, un momento, hermanos. Hay que entender el contexto. La rebelión es cuando un pueblo está sometido por otro que no debe de someterlo. Es rebelión, es insurgencia o muerte. Pero son dos contextos históricos, hermanos. Pero eso no quiere decir que en todo y por todo debemos de ser rebeldes. Dios es un Dios de orden. Hay un gobierno, hay un orden, hay una dirección. Esa es nuestra tarea de enseñarle a nuestros hijos. No, pero ahora ya. Ay, hermano. Su cuarto aparte, perfecto. Pero sellado. Con, ¿cómo se llaman estas de las cajas fuertes? Con combinación. 3 a la derecha, 4 a la izquierda. Los roommates, hermanos, esas no son costumbres bíblicas. La familia es familia hasta que se muere. Ya me imagino que el papá diga, no, pues, mira vieja, bueno, como dicen, me queda muy lejos el trabajo. Pues mira, voy a buscar un cuartito por allá. Ah, sí, chiquito, pues te quedas allá. O la mamá que hiciera también lo mismo, ¿no? Ay, no alcanzo a llegar, me voy a quedar con mi amiga. Hermanos, costumbres que no vienen de las Escrituras. Es nuestra tarea, padres. Si ellos son rebeldes y contumaces, ese es ya otro punto, hermanos. Pero la primera tarea es nuestra. Esa es rebeldía, hermanos. Rebeldía que nosotros tenemos que conducir. Rebeldía que nosotros debemos de dirigir. Para eso somos adultos. Para eso tenemos más experiencia. ¿O no somos doctores en regalología? Porque cada rato la regamos. Pues esas experiencias tenemos que contarles a nuestros hijos. Para que ellos no tropiecen, como en muchas ocasiones nosotros tropezamos. Que el Señor nos ayude a ser un buen ejemplo y reto de fe para nuestros hijos. Vamos a orar. Padre Santo, aquí venimos, primeramente, para darte las gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, también nuestras bendiciones, la bendición de ser padres, por recordarnos, Señor, también nuestras responsabilidades como padres. Y al llegar a este punto, tenemos que confesar, Señor, nuestros hierros. Señor, muchas de las desviaciones de nuestros hijos es por causa nuestra. Porque no supimos ser papá, porque no supimos ser mamá. Y perdónanos, Señor. Lo sentimos desde el fondo de nuestro corazón. Y por eso te pedimos, en el nombre de Jesucristo, perdónanos por haber sido tropiezo, piedra de tropiezo para nuestros hijos. Por no haber estado con ellos cuando nos necesitaban. Por no haber estado cuando ellos necesitaban dirección, Señor. Y nosotros, con la excusa de estar buscando el pan, los abandonamos. Perdónanos, Padre. Pero hoy aquí, aunque parece tarde, pero para ti no hay tardes, ni hay imposibles. Te quiero entregar a mi hijo. Te quiero entregar a mi hija. Quiero consagrarlos a ti. Quiero entregártelos a ti. Desde hoy mi oración y mi apuro será por ellos, hasta verlos convertidos en ciudadanos y ciudadanas de tu reino, hasta que ellos asuman sus propias responsabilidades como pueblo escogido tuyo, hasta que ellos sean verdaderos
profetas, reyes y sacerdotes. Señor, que esta sea nuestra oración y nuestra preocupación permanente, hasta que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.